todos los compañeros y amigos presentes hoy, compañeras y compañeros, estudiantes, algunos trabajadores, en un evento convocado para una fecha importante, solo que tenemos una universidad cuasi sola, ¿no? Porque también, como en el pasado, hoy estamos presenciando un paro extraño en la universidad, que mantiene a los estudiantes fuera de la aula de clase, que le permite a los trabajadores no asistir a su trabajo, pero sin embargo la universidad, entre comillas, está abierta. Por eso el esfuerzo quizás tiene mayor sentido y valor que un grupo de compañeros hoy esté aquí para este evento que entiendo fue un evento protagónico de los muchachos, en este caso de la toma del Consejo Universitario en el año 2001. Yo quisiera, en el breve tiempo que voy a estar acá, un poco hacer una reflexión de los dos momentos, ¿no? Porque evidentemente para nadie es un secreto que a partir del año 98, con la elección del presidente Chávez, el país dio un cambio cualitativo desde el punto de vista político que generó un conjunto de cambios sustantivos. Robert decía algunos elementos que tenían que ver las leyes habilitantes, etcétera, y los zarpazos de la oligarquía para tratar de deponer, ¿no?, todo lo que fue el avance del proceso. Pero además que en ese proceso la universidad pública y autónoma, la que se paga con el presupuesto que pagan todos los venezolanos, sigue manteniendo una característica de manejarse a la espalda de lo que es el país, de este pueblo. Y eso hizo que en aquel momento, como en este que estamos viviendo hoy, porque son momentos diferentes, pero sin embargo muy convulsionados, tienen parecido histórico, porque eso es la lucha de clases. La lucha de clases no se para, la lucha de clases es un proceso, y en donde, bueno, efectivamente hay posiciones, ubicaciones en cada uno. En aquella oportunidad un grupo de muchachos, minoría dentro de la universidad, porque esta era una universidad además del pensamiento neoliberal, sigue siendo, pero un grupo de muchachos que insurjan en aquel momento en contra de natural, por ejemplo, hay que decir, porque la posición de la juventud tiene que ser la irreverencia ante una situación como la que se presentó con unas autoridades como las que teníamos, pues sencillamente se produjo aquel 28 de marzo, ¿no?, cuando se toma el Consejo Universitario, y luego entra un marasmo, ¿no? La universidad se divide, evidentemente se divide en lo político e ideológico, pero el gobierno también se divide, porque así como decía el compañero, sí, la vicepresidencia fijó una posición de clase, también es cierto que el ministro de Educación fijó una posición contraria. Y el presidente o el director de la OXXO venía a hacer guardia con el rector Llaneto para cuidar el rectorado, para que no se lo fueran a tomar también. Esa es la expresión de la lucha de clases, y en esa lucha de clases, en el campo de las ideas, los debates son importantes, como hoy, por ejemplo, la universidad está paralizada por un paro patronal, por un paro de las autoridades, en base a una situación política que vive el país, que entre otras cosas, grupos minoritarios vienen generando una situación de violencia inusitada y no entendible, utilizando además el movimiento estudiantil. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la universidad está trancada si no hay conflictos y enfrentamientos dentro de ella? Bueno, porque sencillamente eso le sirve en estos momentos intereses de la oligarquía. Entonces, ante esta situación, nosotros yo particularmente quería expresar cómo es el problema de los principios ideológicos políticos dentro de estos procesos. En ese proceso de lucha de clases, en esta universidad no fue tocada por el proceso bolivariano, no fue tocada por el proceso revolucionario. Incluso la primera estrategia montada por el gobierno fue crear nuevas universidades, como dejando esto como un territorio liberado, y eso fue un craso error, lo dijimos en una oportunidad, porque estas universidades tenían que haber sido primero arrasadas por el movimiento popular para pintarla de color de pueblo, ¿no? Cosas que por las contradicciones mismas que subía el proceso bolivariano en ese momento, del punto de vista ideológico, que aún lo tiene, y que además hay que decirlo con todo, uno puede asumir la ventaja y la posición que el presidente Chávez le dio dignificadamente a este proceso, pero también hay que revisar los errores al no atrevernos a hacer las cosas que teníamos que hacer en los momentos determinados. Ha permitido que hoy esta universidad sea
como el último bastión, el último rincón de los sectores más reaccionarios del pensamiento neoliberal puro, que entre otras cosas, bueno, ven al país como una hacienda, como una finca. Y el movimiento estudiantil, que no es responsable de esa situación, es víctima además de una campaña sistémica que hacen desde las aulas de clase de los medios de comunicación en función de permitirle ver que hay una situación de hecho, producto de medidas económicas que son fuertes, de un conjunto de cosas, pero, por ejemplo, cualquiera pudiera hacerse la pregunta: ¿y si el gobierno hoy no fuera, el presidente hoy no fuera Maduro y fuese Capriles, qué cree usted que pasaría? ¿Sería mejor? ¿O tendríamos la misma situación que tienen en estos momentos los griegos, que tienen que salir a la calle porque esos van? El neoliberalismo sencillamente descarga todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora y el pueblo. Y en ese sentido nosotros llamamos a la conciencia, a los compañeros, en función de que en la lucha no puede perderse, y la esperanza en el marco de los cambios tampoco. Hay elementos trascendentales que yo creo que han sido los avances que de alguna manera se han tenido en el movimiento universitario. Sí es cierto, hay una división, producto de que también hay un diversionismo ideológico, además es que con intencionalidad se ha desatado una política para dividir a los estudiantes, para dividir a los trabajadores, pero también es cierto que, por ejemplo, hay una carga política muy objetiva dentro de la universidad. Si ustedes ven, anteriormente, cuando surge el marzo 28, la propuesta era transformar la universidad, convertir la universidad en una estructura del movimiento popular, de los movimientos sociales, que a fin de cuentas son los que pagan esta universidad, porque el presupuesto lo pagamos los venezolanos, no los ricos. Hay una tendencia a creer que no son los que más pagan, es mentira. Si ustedes ponen a ver, todo el que se toma un refresco en la calle, compra una libra de pan, paga el impuesto, viene ya incluido allí, el IVA, con eso se forma el presupuesto, y los grandes capitales de las transnacionales o de las empresas pagan esos grandes impuestos sobre la explotación de la clase trabajadora, es decir, que no la pagan con su propio dinero. Entonces, ese presupuesto lo conforma el petróleo, es decir, la renta petrolera y el impuesto que paga. Quiere decir que el presupuesto que paga esta universidad la pagamos todos los venezolanos. Sin embargo, una gran mayoría de los venezolanos no puede haber subido ingresar a esta universidad, porque esta universidad sencillamente tiene un concepto elitesco que busca, entre otras cosas, preparar una generación no para la direccionalidad del país, sino para justamente resolverle el problema de operaciones a las transnacionales. Es decir, terminamos entonces el pueblo trabajador financiando una universidad que va a servir a los grandes capitales para seguir explotando a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores, en este caso a los estudiantes que en ella se gradúan. Y esa es una gran realidad, y por eso hay que cambiarla. Y luego el presidente Chávez, en el marco de una de las grandes visiones que tuvo, generó, en el marco de la Ley Orgánica de Educación, un artículo que ha sido la controversia de todo el proceso. El artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Ese artículo dice nada más y nada menos que la universidad será democrática y que en ella votarán en igualdad de condiciones los profesores, los estudiantes, los trabajadores y los egresados. Pero esa expresión de ese artículo 34, cuando dijeron que violenta la autonomía, claro, violenta la autonomía de la alcahuetería que ha generado la universidad, porque para ellos el hecho de que un trabajador pueda accesar al voto para decidir en igualdad de condiciones, evidentemente es algo así como ¿cómo se llaman los religiosos a aquellos que no creen? Una herejía, una herejía. ¿Cómo es posible que los tierrúos tengan el derecho para elegir una cuestión que llaman ellos el claustro universitario? Una vaina tan obsoleta que tiene los tiempos del medioevo, en donde solamente, y además te hablan de una clase elitesca que son doctores, los académicos. Una gran mentira, déjeme decirle, porque todos estos bichos son políticos y malos profesores. Eso es verdad. Una gran mentira. Es más, terminan de rectores y después, como rectores, hacen el doctorado para justificar. No al revés. Hay que ser rector, hay que ser doctor para accesar a rector. Esto llega a rector y después sacan la tesis doctoral. Y la sacan por internet porque tú no lo vas investigando en la biblioteca. Por lo general no investigan, porque todos esos trabajos se lo hacen. Entonces, esa es la verdadera universidad que tenemos hoy. Una universidad además enclaustrada, una universidad de espaldas al país. Mire, la Misión Vivienda Venezuela ha generado cerca de 500.000 viviendas para los sectores populares de este país. Y ahí no aparece la Universidad Central de Venezuela diseñando un proyecto habitacional con una facultad de arquitectura lo más importante del país. Una facultad de ingeniería.
No hay en la Facultad de Ingeniería un proyecto para el desarrollo de la industria petrolera o para el desarrollo de los planes habitacionales o las vialidades del país, puentes, etc. La Facultad de Medicina negaba, de hecho, negaba el hecho de que existiera la misión Barrio Adentro para llevarle la educación a los sectores populares. Y entre otras cosas tenían razón de negarse, porque darle atención a los pobres en los barrios en donde nunca se llegaba era limitar la posibilidad de que las clínicas privadas pudieran sacarle lo poquito que ganan los trabajadores cuando los muchachos le enferman. Eso es. O usted ve la escuela de periodismo regada por los barrios generando en la conciencia popular el periódico popular para que la gente se comunique con el barrio. O lo más grave, la escuela de educación vinculada al proyecto de la explosión que se dio en este proceso de lo que fue la masificación de la educación. Y entonces nos salen con la gran pendejada. No, pero es que esa educación es de menor calidad. Coño, como que si está aquí, pues. Aquí en la Facultad de Derecho, en el primer semestre, una vez hicimos una protesta porque un profesor, el primer día de clase, le pidió a los jóvenes que tenían que comprar 2 constituciones, la del 99 y la del 61. Y alguien se atrevió a preguntar, mire, ¿por qué la del 61? Ah, porque es que cuando tumbemos este gobierno no sabemos si tenemos que volver a la otra constitución. Así piensan estos sectores rancios que además entonces pretenden mantener los privilegios. Por eso cuando ellos ven la posibilidad que en el futuro sus privilegios como clase política sean tocados o arrasados por un movimiento estudiantil y el movimiento de los trabajadores, pues sencillamente es un sacrilegio. Y cuando usted revisaba cuáles son los artículos que violan la Constitución, todos los rectores fueron al TCJ a solicitar, no la derogatoria de la ley, porque no solicitaron derogar la ley, solicitaron derogar el artículo 34 de la ley orgánica, que es la única que le da el derecho a voto a los trabajadores y a los estudiantes en igualdad de condiciones. Es decir, esa es la espada de Damocles a la que ellos le tienen temor, porque por primera vez sienten su territorio amenazado. Por eso además, políticos, porque yo quiero decirlo con toda seriedad que me ha caracterizado, a pesar de que puedan haber críticas, yo no creo que todo el movimiento estudiantil que en estos momentos en la derecha participe en la protesta de calle forma parte de esos aspirales criminales que vienen haciendo. Aquí hay un sector de la extrema derecha que viene preparando jóvenes con recursos, con paramilitares, para ir generando una respuesta de acción como la que se viene dando ahorita, asesinando para crear el terror. Y eso es una situación que tiene que llamarnos la atención, porque eso es un hecho novedoso en Venezuela. Pero los que conocemos de cerca la realidad colombiana, por ejemplo, y el papel del paramilitarismo, que ha generado nada más y nada menos que el éxodo masivo de 5 millones de colombianos a la frontera venezolana, que han sido erradicados de sus tierras, 5 millones de seres erradicados de sus tierras por las fuerzas paramilitares para cogerle la tierra para entregársela a los terratenientes, que ha generado más de 200.000 muertos, y que los conflictos como el de la Coca-Cola o el de las petroleras se resuelve con sicariato. Para nosotros, evidentemente, eso es un papel que no quisiéramos en esta patria y por la cual tenemos que oponernos, porque nosotros respetamos la protesta social y la disidencia. Pero quien protesta como un criminal tiene que ser tratado como un criminal. Y en ese sentido, dígame usted qué sentido tiene de la protesta ponerle una guaya a una calle para que cualquier motorizado, sin saber de dónde es, se degolle. Bueno, eso no cabe sino en la mente de unos criminales. Y ese es el momento que vivimos hoy, donde esta universidad de alguna manera entonces también genera una respuesta inmediata a eso. Recientemente ocurrió un evento que causó la destitución del director de la seguridad de la Universidad Central de Venezuela, donde nosotros fijamos posición, más allá de decir que queremos que el director se quede o no, nosotros decimos, oh, pero hay que aclarar la situación. Un grupo de jóvenes el día de la protesta fue detenido en la tarde, en protestas pacíficas, con chalecos antibalas. Oye, que hay que echarle plomo para eso, porque si tú vas con un chaleco antibalas, una protesta pacífica, no era muy pacífica la cuestión. Que llevaban además unos escudos de la policía bolivariana que no fueron prestados, la policía no se los prestó. Tenían 2 bidones de gasolina, una bomba molotov, unos miguelitos y andaban encapuchados. Y no era carnaval, porque el carnaval ya había pasado. Entonces uno dice, bueno, y cuando el director de vigilancia llamó a la rectora, porque mire, esto es inédito,
Pues la rectora se equivocó. La rectora le dice, esos son infiltrados del oficialismo, entrégalos al gobierno, entrégaselos a la fuerza pública. Todo el peso de la Y ley. a los 15 minutos estaba llamando cuando requesen, el muchacho este de la federación le dice, no, son estudiantes de este lado, salieron corriendo, ya los muchachos habían sido entregados por orden de la rectora, y entonces esa acción fue la que generó, entre otras cosas, la destitución de estos funcionarios. Y nosotros decimos, bueno, pero si conseguimos un muchacho, por ejemplo, robándose un carro, ¿cómo hacemos? El tipo está liqueando, el carro es un miembro de la comunidad, el hombre es un choro, tal, lo agarraron con la mano en la masa. Es amigo suyo. Habría que buscarle la garantía para ver si lo soltaran. De paso, la Guardia Nacional lo soltó el otro día a las 8 de la mañana. Y esa fue una situación que ocurrió. O en el caso de que teníamos el caso que ocurrió el miércoles pasado, es un caso patético, pues la rectora además perdiendo todo rasgo de vergüenza, miente, y ética, chicos, la autoridad universitaria, por lo menos ponerse de parte y parte, hablar de su puesto, lanzó una campaña por las redes sociales diciendo que grupos armados, violentos, vinieron a sabotear una asamblea que se estaba dando en horas de la noche en la Escuela de Arquitectura. Coño, no me decirle que yo conozco la Escuela de Arquitectura, que no hacen asamblea ni de día, mucho menos en la noche. Un grupo de jóvenes estaba pegando unos afiches por ahí para un mercal que íbamos a hacer en la universidad, que de paso el mercal era el problema, porque en horas de la mañana discutieron el Consejo Municipal para suspender el mercal y acusaron a los representantes del Ministerio de Educación en el Consejo Universitario que si se generaba una situación en ese mercal de violencia, ellos eran los responsables. Y lo dijo la rectora con un video en donde ponía a un compañerito estudiante que por la televisión convocaba a los trabajadores del megamercado. Entonces el problema era el mercal. No era la confrontación interna, había que impedir el mercado y los muchachos fueron secuestrados y golpeados. Y después de la intervención de los otros sectores, porque además pretenden que te agarren, te secuestren, te golpeen y nadie lo vaya a buscar. Eso es lo que pretenden, que nadie lo vaya a buscar. Entonces cuando se movieron las fuerzas de los colectivos sociales, que ni siquiera irrumpieron detrás, entonces salieron a suspender las clases y a suspender las acciones de trabajo. Con un tema inusitado nuevo, por ejemplo. Hay clases, solo que no se llevará lista de asistencia, no habrá evaluación, pero los profesores no vienen. Y además cierran la aula. Y entonces, y los trabajadores pueden venir a trabajar y los directores tendrán flexibilizar. Entonces los directores llaman y ponen redes, no vengan. Bueno, es un paro. Además un paro en donde al trabajador se le paga. Pero además se le paga, porque es que esta es una hacienda particular de estos señores. Ahora, ahí es donde yo incluso llamo al gobierno a que haga una investigación a través del ministerio, porque eso encaja en lo que llama la ley anticorrupción. Porque tú no puedes malversar los fondos públicos generando una situación de hecho. Y ya estamos a mes y medio de paro aproximadamente. Y de acuerdo a las tesis que se manejan, en 3 rumores, esto va para después de Semana Santa. Es decir, unas vacaciones bien largas. Entonces, sobre estos dos temas, uno que generó la toma el 28 en el año 2001, y este que está ocurriendo ahorita, lo que nos dice es que la continuidad histórica de los procesos no se acaba. Y que todo está asignado por el concepto de la lucha de clases. Y esta universidad necesita con urgencia que haya más, entre otras cosas, y eso es una de las críticas que nosotros hacemos a los muchachos que pelean mucho entre ellos, pero generan muy poco el punto de vista de la conciencia, más periódicos revolucionarios, más foros de esta naturaleza para debatir, más asambleísmo, más pancarta, más dasivado para poner en la calle temas y tendencias como estos, discutir en debate abierto con los sectores de la oposición cuál es la universidad que queremos, si queremos una universidad para formar operadores de las transnacionales o una universidad que forme los nuevos cuadros que vayan a dirigir el país en función del proyecto Patria. Esa es parte de la discusión que está planteada hoy y que además poco a poco vamos avanzando. Poco a poco. Por ejemplo, hoy una de las discusiones que tenemos en el seno de los trabajadores es que nosotros no entendemos cómo ya a 2 años, el TCJ todavía no ha podido tomar una decisión si deroga o no al artículo 34. Y nosotros le decíamos a la sala constitucional, en primer lugar decidan, además decidan además históricamente, o patean el legado del presidente Chávez, que fue el ideólogo de esa cláusula 34, el artículo 34 de la ley que le dio el derecho a voto a los estudiantes en igualdad de condiciones, por lo que decía el compañero en su intervención,
es que el voto de los estudiantes equivalía a la 40ª parte del voto del profesor. Y los trabajadores éramos así como el servicio en la casa de los ricos. Ahora la casa es de todos y todos vamos a tener derecho a decidir sobre el futuro que ella tiene. Y por eso nosotros le decimos al TCJ y al Ejecutivo Nacional: propicia la discusión acerca de la democratización universitaria, que el ministerio se monte a crear urgentemente la ley de universidades para reglamentar el proceso electoral, para que en estas elecciones de estas universidades se liquide una de las grandes sinvergüenzuras y tracalerías que tengo, profesores, como es la doble vuelta, en donde todo el mundo se acomoda para las elecciones, y que el TCJ ratifique la legalidad del artículo 34 para que estas autoridades, en lo que el TCJ se pronuncie, los trabajadores y los estudiantes, con todo derecho tenemos la posibilidad de declarar la ilegitimidad de Cecilia García Arocha y todo el tren rectoral, por cuanto no fueron electos para este proceso. Y la colita que le dio el TCJ se le acaba en el momento en que el TCJ decida, y a partir de ese momento tendríamos que discutir una autoridad interina, un nuevo reglamento y elecciones ya para legitimar autoridades. Ese es el proceso hacia donde avanza. Por eso la tarea que tienen los jóvenes encargados de montar estos equipos de trabajo, todos los jóvenes, fundamental, es que a pesar de que seamos minoría en una universidad que está de espaldas al país, nunca podemos dejar de dar la pelea, ni podemos abandonar los espacios de la lucha, porque al final la victoria es de aquellos que le ponen constancia, tesón y firmeza en las cosas en las que creen. Compañero, hacía una referencia de por qué Fidel Castro duraba tanto, porque él cree en eso. Y nosotros no podemos dejar de creer en esto, que son como los sueños, en un momento convulsionado. Bueno, el derecho a soñar es un derecho inalienable de toda sociedad y de todo pueblo. Y como decía su comandante Marco en México, que las transnacionales en ese proceso de inventiva han inventado aparatos, equipos, etcétera, para matar, para destruir todo. No han inventado la máquina para destruir los sueños. Lo estarán intentando. Pero mientras no la consigan, todos nosotros tenemos el derecho a seguir soñando. Muchas gracias, compañeros.